en el formato. Bueno, primero viene Peterson a presentar su argumento de apertura, ¿ok? Vamos a verlo. And what I did instead was return to what I regarded as the original cause of all the trouble, let's say, which was the Communist Manifesto. Digo, para empezar, o sea, decir que la causa de todos los problemas es el manifiesto comunista ya es, ridículo, ¿no? Es completamente ridículo. Si vas a tomar algo de la obra de Marx, tomas El Capital, los 3 tomos del Capital, no el manifiesto comunista. El manifiesto comunista es un panfleto para informar a la gente y levantar un poco de conciencia de clase y hacer que la gente se interese por la teoría. Pero, o sea, como pensador académico, porque pues, él a lo mucho es un psicólogo clínico, tomarse el manifiesto comunista como una pieza para crítica es risorio. O sea, la verdad es que no debería tomarse en serio. Brilliance, your job is to assume, first of all, that they're probably wrong, and then to assault them with everything you have in your arsenal. And No mames, esto es un deservicio, güey, a la tradición dialéctica. O sea, un vato que viene de Hegel, o sea, Marx que viene de Hegel, entendiendo la dialéctica. ¿Tú crees que él no entiende el cómo las ideas se crean y se necesitan desvalidarse unas a otras en procesos de negación y resoluciones de contradicciones internas? O sea, ¿qué testículos tan gigantescos tienes que tener para pararte en un podio enfrente de gente que está en carreras universitarias y le interesa la filosofía y decir, Marx probablemente no consideró que sus ideas pudieran estar equivocadas? critically, not to destroy the utility of the text, but to separate the wheat from the chaff. And so what I tried to do when I was reading the Communist Manifesto was to separate the wheat from the chaff. And I'm afraid I found some wheat, yes, but mostly chaff. And I'm going to explain why, hopefully, in relative. O sea, toda esta su introducción es un hombre de paja. Y de hecho el hecho de que haya usado el argumento al final de separar el trigo de la paja revela inconscientemente, que lo entendería si estuviera psicoanálisis en lugar de ser alumno de Jung, cómo realmente todo lo que hizo al principio fue tratar de desvalidar al autor. O sea, sin ningún argumento real, sin aproximarte a ningún argumento real, sino que te pone como en un preámbulo de que predispónganse a de que está todo equivocado. Especially that drive people other than economic competition, like economic cooperation, for example. And so that's a problem. The other problem is that it's actually not No, pero a ver, ahí él está reduciendo la palabra economía a pura competencia, y justo esa es la crítica al capital. O sea, la idea es que el humano es competitivo bajo el modelo de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, no siempre. Economos es administración de los bienes del hogar. O sea, no es economía, porque, ¿ves? O sea, él mismo no hace lo que pregona, ¿eh? Él mismo no ve lo que implica su palabra. Él usa la palabra economía para criticar la postura de Marx, hablando de que la historia del humano es una historia de lucha de clases, criticándolo de que, no es que el comportamiento económico de esto, pues no es solo competencia, entonces no es solo la economía también puede ser colaboración. Claro, papi, pero tú no entiendes qué es economía. Economía se refiere a la administración de los bienes del hogar y contingentemente por el materialismo dialéctico cambia en relación a cómo las estructuras materiales producen las superestructuras ideológicas. Pero claro, como no lo leíste, no sabes de lo que estás hablando, estás haciendo no solo un hombre de paja, sino que le estás criticando con un argumento de paja también, güey. and that actually is in keeping with the nature of hierarchical organizations. Now, the problem with that isn't so much the fact of Un problema que tiene Peterson que no se puede quitar de encima es que Peterson es fiel creyente en que existe tal cosa como la naturaleza humana. O sea, y él está casado con la idea de que existe tal cosa como la naturaleza humana, que las jerarquías son un orden natural y que no hay manera de romperlas. O sea, ese es el problema de la gente que se establece en una postura donde ya encontró una naturaleza humana. Porque si tú ya encontraste una naturaleza humana, no tiene sentido tratar de cambiar el mundo. Porque tú tratas de cambiar el mundo y el mundo regresa a reflejar el comportamiento humano, ¿no? Que sigue siendo una dialéctica idealista. Es, si existe tal cosa como una esencia humana, la esencia humana se va a manifestar en todos los actos humanos inconscientes, incontrolables y mundanos, y esos actos van a transformar la realidad en un reflejo de la propia naturaleza humana. Por eso la gente que defiende la naturaleza humana no entiende la dialéctica materialista y tampoco la puede ver. O sea, porque ellos ya parten de la idea de no sirve nada cambiar la sociedad. La sociedad ya es un reflejo perfecto de lo que somos. Cualquier cosa que trate de ir en contra de nuestra naturaleza va a acabar fracasando. Por eso para ellos no funciona porque el egoísmo, no funciona porque las jerarquías, no funciona porque somos malos, no funciona porque somos demasiado buenos, no funciona porque la corrupción. O sea, toda esa gente no entiende que el comportamiento humano es consecuencia de condiciones materiales anteriores. No es producto solamente, es consecuencia de condiciones materiales antes. O sea, por eso, de hecho, hace poco tú retuiteé esta frase de Luz que es, con un nuevo mundo vienen nuevas personas. No es con nuevas personas que no viene un nuevo mundo. O sea, cuando nosotros llegamos aquí, ya había mundo.
Cuando tú naciste, ya te habían puesto nombre. Cuando tú llegaste a tu casa, tus papás ya tenían valores, principios y cosas. Y cuando ellos llegaron a su casa, sus abuelos ya tenían principios y cosas. Entonces nadie llega realmente completamente en blanco, sino que nosotros llegamos inseridos en una realidad social que nos antecede. Y esa realidad social es lo que llama Marx la lucha de clases. Pero la lucha de clases se refiere a cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos para producir nuestra manera de vida y quién las tiene, quién tiene propiedad sobre ellas, ¿no? Y en este momento histórico, o por lo menos en lo que nos tocó de que feudalismo, capitalismo y eventualmente esta transición a socialismo y comunismo, es cómo se cambia la propiedad sobre los medios de producción. Y esa es la lucha de clases. ¿Por qué? Porque presupone un antagonismo en que los trabajadores, la clase proletaria, es la que produce valor a través del trabajo y los capitalistas son dueños de los medios de producción, los usan como rehenes para rentar esos medios de producción a los trabajadores a cambio de su fuerza de trabajo, ¿okay? A cambio de la plusvalía que les es robada. Ve, o sea, él naturaliza la idea de las jerarquías. Él dice, las jerarquías son naturales y así existen. Y esto está desvalidado por todos lados, incluso en el mundo natural. De hecho, hay un libro muy bueno. Les recomiendo este libro, La vida secreta de los árboles, que habla específicamente en contra de estos argumentos que naturalizan la competencia y naturalizan las jerarquías y las distribuciones de Pareto. Hablan realmente de cómo, claro, permitirnos a nosotros mismos entender nuestra propia historia desde otro ángulo. Porque también pasa mucho de que cuando esta gente ya tiene una idea de que, güey, fíjate que hay jerarquías, fíjate que hay monopolio, fíjate que hay egoísmo. Oye, sí es cierto, hay egoísmo por todos lados. Vamos a investigar la historia. ¡Ah! Siempre ha habido egoísmo. ¡Ah! Siempre han habido jerarquías. Es como que hoy mucho el trabajo que se hace en el campo científico, antropológico, sociológico y filosófico es desnaturalizar estas ideas hegemónicas que se venden a sí mismos como naturales. And the idea that there's hierarchical competition among human beings, there's evidence for that goes back at least to the Paleolithic times. And so that's the next problem. Sí, pero no solo competencia. Claro que hay competencia, pero no solo competencia. Es que, o sea, ¿por qué les es tan difícil? Es que la mayoría de la gente que aprueba las ideas de Peterson o es Team Peterson o dice, es que no, estás complicando demasiado o típico zurdo intelectual. O sea, esta gente lo que no puede hacer es pasar de lo simple a lo complejo. O sea, no pueden pasar de lo simple a lo complejo. Es decir, sí, el humano compite, pero no solo compite, también colabora. De hecho, no es coincidencia que muchas civilizaciones o muchas organizaciones sociales descubrieron que la mejor manera de proteger tus intereses individuales era a través de la colaboración. Una de las mejores maneras de manifestar el instinto de supervivencia humano era colaborando, cazar en manada. O sea, nosotros cazamos mamuts en manada. No estamos defendiendo nuestros intereses individuales y buscando la ley de Pareto para imponerme sobre los otros y quedarme con la mayor cantidad de mujeres. No, sino sabíamos que teníamos que colaborar para sobrevivir. Pero, a ver, sí ha habido competencia, pero ha habido muchísima colaboración. And we're also actually always at odds with nature. And this never seems to show up in Marx. ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo que no? Si una de las 4 alienaciones es la relación con la naturaleza. Y se habla mucho de la naturaleza como el canvas invisible, que es realmente la única fuente de riqueza, que es transformada por el trabajo para crear lo que necesitamos para vivir. ¿Sabes quién realmente sí desconsidera la naturaleza? La religión católica y el capitalismo, porque lo ven como una fuente inagotable de bienes, como un canvas infinito detrás. Eso sí es un gran descaro y como desinterés por la naturaleza. En Marx sí hay un interés por la naturaleza. De hecho, la línea del ecocomunismo es una línea de pensamiento e investigación muy prolífera. All the proletariat aren't going to be good, and when you put people in the same position as the evil capitalists, especially if you believe that social pressure is one of the determining factors of human character, which the Marxists certainly believe, then why wouldn't you assume that the proletariat would immediately become as or more corrupt than the capitalist? Porque tú sigues pensando que el medio de producción va a ser capitalista. Eso es lo que él no entiende. O sea, él no es capaz de hacer la distinción de las condiciones materiales son las que producen la subjetividad. O sea, si tú pasas por una serie de condiciones materiales, se produce un cambio en tu subjetividad. Este vato lo único que está diciendo es que no. Hay una cosa en la esencia humana que no importa lo que le pongas, va a ser como es. O sea, solo hay una manera de expresar tu esencia humana y esa manera de expresión de la esencia humana, no importa el contexto en el que se aplique, siempre va a ser igual. Obviamente para él el argumento es incabible, porque pues él ya está casado con esta idea de que hay una esencia humana que se va a reflejar y se va a revelar siempre, ¿no? Somos leones, somos cebras, somos langostas, no hay nada que hacer, apagan la luz, dejen de pelear, ahí está definida la naturaleza humana, somos básicamente el Rey León, que los pobres se mueran y que los ricos se coman a los débiles y se acabó, ¿no? O sea, apagan la luz, esa es la historia de la humanidad, paren de contar, no hay nada más que decir.
without specifying the mechanisms by which you're going to choose them. Like, what makes you think they're going to have the wisdom or the ability to do? Bueno, aquí lo que está haciendo es dos hombres de paja gigantescos, uno apelando al hecho de que el mercado se regula solo y que el libre mercado es un mecanismo que refleja perfectamente las relaciones entre los hombres racionales tomando intercambios y haciendo transacciones bajo su mejor interés. No, el hombre no es racional. No hacemos intercambios de conocimiento de nuestros mejores intereses. No atribuimos ideas subjetivas para determinar los precios y los cambios de las cosas. Otra cosa, nunca ha existido el libre mercado y nunca va a existir. Siempre van a haber factores que lo delimitan, lo determinan, lo empujan, lo achican, lo aplanan y lo moderan, si lo quisieras ver así, ¿no? Nunca ha existido mercado sin coerción del Estado y nunca va a existir mercado sin coerción del Estado. Es imposible. El sueño anarquista es imposible, literalmente imposible, por la existencia del dinero, por la existencia de la justicia. O sea, aún los minarquistas, que son un poco más razonables, reconocen que por lo menos necesitas el Estado para darle legitimidad a los bienes y hacer el cumplimiento de los contratos. Sin eso, no hay mercado. No hay mercado sin Estado. O sea, tatúense esto en la frente. No hay mercado sin Estado. La concatenación entre mercado y Estado siempre ha existido. Y no sirve nada hablar de manera idealista de, el mercado como pudiera funcionar libremente. No hagan eso, no existe. Mejor hablemos del Señor de los Anillos o de Narnia, que es mucho más fácil de entender. Y lo que sí les puedo decir es que que funciona en los libros idealistas, que nunca ha pasado, mejor hablemos del capitalismo realmente existente, que es el que tenemos enfrente, del cual tenemos datos y podemos analizar y podemos ver sus repercusiones y sus beneficios reales. Me parece mucho más común para una plática. Pero hablar de este mercado ideal, de la mano invisible que se autorregula, por favor, también es algo que se abandonó hace bastantito tiempo. Do what the capitalists were doing. Problem with profit. Well, the idea from the Marxist perspective was that profit was theft. A ver si lo entiende. But profit, well, can be theft because crooked people can run companies, and so sometimes profit is theft, but that certainly doesn't mean that it's always theft. What it means, in part at least, if the capitalist is adding value to the corporation, then there's some utility and some fairness in him or her extracting the value of their abstract. Claro, pero Peterson, por favor, güey. A ver, a la gente que hace este análisis. ¿Por qué una parte de la plusvalía siempre es robo? ¿Por qué? Porque hay una parte de la plusvalía que equivale a la renta de los medios de producción. Es eso. O sea, así de fácil. Es alguien heredó un terreno, o alguien heredó una mina, o alguien heredó departamentos, ¿ok? Hay un valor que produce simplemente la propiedad privada de los medios de producción que genera plusvalía por sí sola, como un vampiro, ¿ok? Entonces está bien, vamos a suponer, ok, yo soy dueño de una empresa y yo también trabajo en la empresa del cual soy dueño. Entonces soy capitalista, pero también soy en parte proletario, digo no, pero soy trabajador, ¿ok? Entonces bueno, al final del mes cuando hacemos el cálculo, resulta que yo, estoy produciendo un carro que se vende por 100 pesos, ¿ok? Juanito trabajó y le pago 10 pesos. María trabajó y le pago 10 pesos. Pepe trabajó, le pago 10 pesos. A la otra persona le pago 10 pesos. Y a mí mismo me pago 10 pesos porque yo también trabajé, porque yo a lo mejor hice la estrategia de marketing, lo que tú quieras. El carro se vendió por 100, sobraron 40, ¿no? Y ahí te dicen, no, pero es que el mantenimiento de las máquinas o la renta del espacio, ¿no? Bueno, y toda esa propiedad privada de los medios de producción se queda como plusvalía para la empresa. O sea, aún después de pagar los costos diría, no, pues quiero tener una margen de rentabilidad. O sea, quiero tener un margen de ganancia, ¿no? Si no hubiera margen de rentabilidad, si no hubiera una sobra, pues ahí sí te la compro de que, bueno, pues si hay empresas, hay micronegocios que aunque sean capitalistas porque son medios de la producción, como se dividen absolutamente todo lo que generan, se comportan más como una cooperativa, más que un modelo de empresa tradicional donde alguien de manera pasiva, sin trabajar, sin agregar valor directamente a la operación, más que prestar su dinero, prestar su máquina, prestar su terreno, prestar sus herramientas, sin agregar valor realmente al producto final, está ganando un porcentaje del valor generado. Dictatorship of the proletariat, which involves absurd centralization, the overwhelming probability of corruption, and impossible computation, as the proletariat now try to... Impossible computation. Aquí se refiere a un libro que se llama La imposibilidad del socialismo, en donde, creo que fue von Mises, si no me equivoco, un economista de estos ridículos de la escuela de Chicago, más o menos de esa época, que muy probablemente estuvo afiliado al partido fascista, hace esta imposibilidad del cálculo socialista, ¿ok? Que no se puede predecir el número de zapatos que tenemos que producir. Que digo, que es un argumento que está desvalidado aparte por todos lados. Y otra cosa, todo el mercado como funciona ahorita económico está planeado. O sea, ¿tú crees que la empresa, güey, hoy llega y dice, voy a fabricar todos los carros que pueda?
¿no? Y después voy a entrar al mercado, a la libre competencia, y el mercado se va a regular y con eso voy a aprender a lo mejor si produje carros de más o carros de menos. No, güey. Por todos lados están haciendo cálculos de oferta y demanda, están viendo realmente elasticidad de precios, están viendo poder adquisitivo, están negociando con el gobierno cuántos subsidios les van a dar por los tipos de carros que producen, están viendo con las empresas de préstamos para ver qué tipo de préstamos dan para qué tipos de carros. O sea, están usando Big Data, inteligencia artificial para hacer mapeos y planear exactamente cuánto tienen que producir para ser lo más eficientes posibles en su producción. ¿Sabes lo que no se planea el mercado? ¿Por qué es más importante producir carros que producir medicinas, por ejemplo? Eso es lo que no se planea. Por todos lados el mercado está regulado, planeado y controlado en contra de esta idea de que es imposible hacer el cálculo de producción del socialismo, ¿no? O sea, argumento bobo de hace 50 años. Es imposible hacer ese cálculo. Todas las empresas lo hacen. O sea, yo les puedo decir, yo trabajaba dentro de empresas muy grandes, multinacionales, y créeme que la gente se toma los forecasts muy en serio. Los forecasts son como las proyecciones de venta. Los forecasts son cosas muy serias y mientras más avanzada la tecnología y nuestro conocimiento, más hemos hecho planeación de producción. ¿Okay? Lo que no se planea, y esto sí estoy de acuerdo, que solo se puede lograr bajo un gobierno centralizado como socialismo, es que se tiene que planear por qué podemos producir una cosa y otra no. Y por qué en el capitalismo esta pregunta no se toma en serio, de nuevo, porque desde la lógica protestante la naturaleza es infinita. Entonces la fuente de recursos es infinita y se renueva a sí misma y nunca se va a acabar. Pero obviamente desde una lógica un poco más moderna, un poco más inteligente, más cuidadosa, dices, oye, güey, pues resulta que no producimos todo y no podemos producirlo todo y no podemos seguir tirando iPhones no vendidos a la basura, sino que tenemos que pensar en el impacto ambiental y en el hecho de que cada vez que decidimos producir A y no producir B, hay gente que sufre por esa decisión. The utopia that is going to suit everyone because there are great differences between. ¿Cuál utopía? ¿En qué momento Marx habló de la palabra utopía? Esta es otra cosa que siempre me molesta, que la gente diga de que, no, en tu utopía, ¿cómo funcionaría? No, surgen nuevos problemas. Por supuesto que surgen nuevos problemas, pero también lo que tienes que entender es que estos procesos históricos de la resolución de estos antagonismos son una realidad histórica. Siempre han pasado. O sea, no es nada nuevo. Van a seguir pasando y van a haber problemas nuevos, pero van a haber problemas diferentes. No van a, o sea, espero que no existan estas personas dogmáticas que toman el capital, la naturaleza humana y el darwinismo social como religión y lo pregonan como si yo hubiera encontrado a Dios en una estación de metro, güey. Eso es lo que no quiero. This is one of the strangest parts of the Communist Manifesto. Marx admits, and Engels admit repeatedly in the Communist Manifesto that there has never been a system of production in the history of the world that was as effective at producing material commodities in excess than capitalism. Correcto. Y estoy de acuerdo con esto y estoy de acuerdo con lo que dijo Marx y Engels. Grábenme y por favor háganme un clip de esto. Nunca en la historia de la humanidad ha existido un modelo tan productivo como el capitalismo. ¿Ok? Se las mega doy, lo super admito, estoy completamente de acuerdo. Nunca ha existido un modelo tan productivo que produzca tanto como el capitalismo. Pero ¿saben qué? No quiere decir que sea el fin de la historia, no quiere decir que sea el auge de la humanidad, no quiere decir que esto sea lo que deberíamos de sentarnos sobre nuestras manos y decir suficiente, y menos quiere decir que eso es lo mejor a lo que podemos aspirar, todavía menos, ¿ok? Y otra cosa muy problemática, que la sobreproducción no es un bien en sí mismo. De hecho, ya mucha gente lo dice, no estamos viviendo en una sociedad de escasez, estamos viviendo en una sociedad de exceso de abundancia. Producimos comida para 10 mil millones de personas y somos 8.4 mil millones de personas, pero no les podemos dar de comer a todos. Muchos se mueren de hambre y otros tienen obesidad. Entonces ya no es un problema de productividad, la productividad no es un bien en sí mismo. Decir que el capitalismo es el sistema más productivo de la historia de la humanidad juega un gran papel en su periodo histórico. Pero aquí de nuevo, como buen materialista dialéctico, quiero superar aquello que niego en su punto máximo. Quiero superar aquello que niego en su punto máximo. El capitalismo es muy bueno para producir, produce muchísimo, produce muchas cosas que no necesitamos y desperdicia un chingo de recursos. Produce muchísima desigualdad también, produce muchas guerras, produce imperialismo y produce mucho odio. Bueno, ¿qué productivo es el capitalismo? Bueno, hay una parte de esta productividad que quiero mantener, pero no toda. Hay que ver cuáles son las condiciones materiales que producen estos antagonismos y estos problemas de productividad y ver cuáles son las superables, cuáles son las cambiables y cuáles son las que deben de permanecer. La idea de dialéctica, la idea de ver aquello, lo que quiero superar y la síntesis que se produce solucionando los antagonismos entre lo que propone y lo que se antepone a su propio desarrollo. And the one thing you can say about capitalism is that although it produces inequality, which it absolutely does, it also produces wealth, and all the other systems don't. They just produce inequality. No puede
haber socialismo y comunismo antes del capitalismo. ¿Okay? De hecho, muchos de los fracasos de los intentos socialistas y comunistas es justo no tomarse en serio esta frase que les dije: quiero superar aquello que niego en su punto máximo. ¿Okay? Si un país no desarrolla sus fuerzas productivas al nivel al que se está tratando en el nuevo mercado abierto y después de lo que pasó con la División Internacional del Trabajo, no hay manera de que se centralice, porque después de la División Internacional del Trabajo no hay países autosuficientes. Hoy en día, para poder sobrevivir, la manera como está dividida las cosas, tendríamos que regresar a organizaciones precapitalistas, lo cual no es la idea. La idea es, claro, beneficiarte del progreso del capitalismo y superarlo, porque esa es la idea de la dialéctica histórica. Entonces, no es el hecho de que, no niegues esto y quieres regresar a algo anterior, o vamos a aplicar esto como en paralelo y quitar esto y poner lo otro. No. Materialismo, dialéctico, hay historia, hay un proceso, hay un por qué pasa una cosa después de la otra. Pero, de nuevo, es pensar que es inevitable, ¿no? O sea, es pensar que sí, la historia, aún contra nuestra mejor voluntad, sigue progresando. La historia sigue avanzando, Peterson, lo siento mucho. De hecho, la historia ha avanzado mucho y han pasado muchas cosas, tanto buenas como malas, pero no se puede negar es que la historia ha pasado y que se han superado diferentes épocas históricas con diferentes organizaciones que en su momento se vendían como las únicas y las mejores y nunca lo fueron. I'm supposed to defend here the left liberal line against neoconservatives. Really? Most of the attacks on me are now precisely from left liberals. Just remember the outcry against my critique of LGBT+ ideology. Exactamente. La ideología dominante izquierda hoy es liberal. No tiene absolutamente ningún conflicto con el capital. Por eso siempre les digo, izquierda sin crítica al capital es liberalismo puro. The lesson of today's terrorism is that if there is a God, then everything, even blowing up hundreds of innocent bystanders, is permitted to those who claim to act directly on behalf. Sí, o sea, lo que está diciendo, este argumento es bien interesante y lo ha presentado muchas veces. Hay otros lugares donde lo ha presentado más a detalle, ¿no? Pero el argumento es que el claim original de la gente que tiene miedo a la caída de las metanarrativas, que supuestamente es lo que es el posmodernismo dice la muerte de las metanarrativas. O sea, la teología, la religión, la ciencia, el cristianismo más específicamente, han caído, ¿no? Todas estas metanarrativas que era de que no, esta es la verdad, esta es la esencia, este es el camino, esta es la historia, esta es la dirección de la historia. El posmodernismo enseña que todas eran mentira, que todas tenían deshonestidades académicas o que simplemente eran profundamente falsas y queda este sentimiento como de nihilismo, de güey, no hay ninguna metanarrativa, ¿no? Y la crítica decía, güey, es que es mejor tener una metanarrativa falsa a no tener ninguna metanarrativa. ¿Por qué? Porque si no tienes ninguna metanarrativa, o sea, si no hay Dios, todo está permitido. O sea, si no hay un Dios que te diga lo que es el bien y el mal, todo está permitido. O sea, aunque nuestra idea de Dios sea falsa, la burbuja o la brújula moral que nos da el cristianismo nos dice lo que podemos y no podemos hacer. Entonces es preferible tener una brújula moral falsa a no tener ninguna brújula moral, ¿ok? Y lo que dice sí sé que es exactamente el contrario. Que es un insight lacaniano, de hecho. Que no es, Dios ha muerto, ahora está todo permitido. Al contrario, es porque existe Dios, todo está permitido, ¿no? Porque en nombre de Dios yo podría hacer las cosas más impensables. Y obviamente como vivimos en un mundo politeísta, antropomorfa y con divergencias ideológicas y morales, pues es normal que la gente piensa, no, es que mi Dios es el correcto. No, el mío es el correcto. No, el mío. No, mi metanarrativa es la correcta, no la tuya. Bueno, pues como hay dioses, todo está permitido. Don't fall in love, that's my position, with your suffering. Never presume that your suffering is in itself a proof of your... Esta frase, no se enamoren. Esa es mi posición. No se enamoren de su sufrimiento. Nunca presuman que su sufrimiento es en sí mismo una prueba de autenticidad. Esa es una gran frase, güey. Y es una gran frase que solo podría decir alguien que tiene un background psicoanalítico. A lo que se refiere es de que no te enamores de tu síntoma. Tú no eres tu síntoma. O sea, no te enamores de tu sufrimiento. Tu sufrimiento no te hace más auténtico, ni más importante, ni más válido que los demás. O sea, este juego moderno del victimismo, de yo me identifico como... ¿Si han escuchado esto de como del Virtual Signaling Ranking? O sea, creo que hay un ranking de mostrar victimismo, ¿no? De tipo, bueno, yo soy homosexual. No, pero yo soy transexual. Bueno, pero yo soy transexual originalmente era mujer. No, pero es que yo además soy discapacitado. Y yo además de ser mujer transexual, soy malayo y albino. Bueno, pues que yo además tengo una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, haces que tu sufrimiento sea una prueba de tu autenticidad. Aquello que te da valor en el mundo es tu sufrimiento. Tu sufrimiento te significa, te da una posición, te da un lugar y te da una mancuerna de negociación.
Y a ver, y esto para nada es decir a la gente que no se queje de sus dolores, para nada, o sea, al contrario, ustedes saben que yo soy muy a favor de darle voz a los grupos subalternos, pero es un problema cuando esto se vuelve una prueba de autenticidad, o sea, se vuelve un tema de un reflejo de quién eres, cuando realmente no, tú no eres tu sufrimiento. Where the author argues that the unbounded drive of modern capitalism undermines the moral foundations of the original Protestant ethics. And in a new afterword, Bell offers a bracing perspective on contemporary Western societies, revealing... Esta es una de las cosas más raras. O sea, mucha de la gente que dice que, o sea, que es conservadora, ¿sabes? Es como, ¿cómo se dicen? Liberales en lo económico, conservadores en lo moral. Ser liberal en lo económico y conservador en lo moral es como, quiero mantener una metanarrativa protestante con valores tradicionales, pero dar libertad económica al capital. ¿Okay? El problema es que, como lo dijo Marx, el capital lo derrite todo. El nihilismo posmoderno es producto del capitalismo contemporáneo. Elias opened up the space for Trump's type of patriotic populism. Exactamente. O sea, es el no ser capaces de entender que fue el liberalismo de Obama lo que produjo a Trump. Es eso. O sea, lo que acaba de decir se resume a eso. La imposibilidad del mal, o sea, el mal que ve el mal en todos lados y no puede entender las causas, ¿no? Como decir, ¿de dónde viene Trump? O sea, ¿cómo explicas el surgimiento de Trump? ¿Cómo explicas el surgimiento del alt-right? Es el fracaso de la izquierda liberal. O sea, la izquierda liberal produce a Trump, pero no son capaces de verlo así, sino que inclusive te proponen como solución a Biden, que es exactamente las mismas causas que produjeron a Trump. Y esto, a ver, y esto funciona en toda Latinoamérica, ¿eh? Toda América Latina funciona igual. Equality can also mean, and that's the equality I advocate, creating the space for as many as possible individuals to develop their different potentials. It is. ¿Qué es lo que acaba de decir aquí? O sea, la igualdad es un lugar o un ambiente en el cual diferentes individuos puedan desarrollar su potencial. Es la frase que siempre les digo, la he dicho 30 veces, que es, no me impresiona tanto el conocimiento de Einstein, sino que me preocupa la cantidad de gente con el mismo potencial que nunca tuvo una calculadora. O sea, ese es el objetivo, ese es el argumento por qué deberíamos nosotros de buscar que aquello que nosotros tenemos como privilegio sea para todos. O sea, y de nuevo, si se fijan, no es la renuncia, no es el goce de la renuncia de decir, yo doy todo, yo dono todo, regalo mis cosas. No, a lo que deberíamos de apelar es que todo el mundo tuviera oportunidades iguales. Porque si todo el mundo tuviera oportunidades iguales, ¿cuántas soluciones a problemas no tendríamos de gente con un potencial increíble y un talento increíble? Que si hay algo de genética, tampoco creo que seamos puramente tabla rasa, que se pudiera manifestar en una solución para todos, ¿no? Pero no tienen la oportunidad. Entonces, bajo el capital, pues ellos nacieron pobres, merecen morir pobres. Capitalism won, but today, and that's my claim, we can debate about it. The question is, does today's global capitalism contain strong enough antagonisms which prevent its indefinite reproduction? I think there are such antagonisms. Esto, si mal me equivoco, aquí va a citar los 5 puntos que son para él los límites del capitalismo actual, que son todavía sumamente vigentes, ¿eh? Si esto es del 2019, prácticamente ninguno de los 5 ha cambiado, sino es que se han hecho más evidentes todavía. Que justo lo que habla él, ¿no? De que, claro, reconozco los fracasos del comunismo o del socialismo, marxismo, leninismo del siglo XX. Por supuesto, hay que reconocerlos, pero también hay que reconocer que son periodos históricos y que son procesos históricos. No se espera tal cual. A ver, lo que tienen que preguntarse aquí es, ¿cómo se juzgaría el éxito? ¿Qué? ¿Un GDP increíble? ¿Productividad? ¿Felicidad? ¿Número de médicos? ¿Número de alfabetismos? ¿Mortalidad infantil? ¿Expectativa de vida? ¿Cuáles son aquellos criterios con los cuales se juzgaría el éxito de una nación? ¿Okay? Y apliquemos esos éxitos, esos criterios de manera rigurosa y obviamente entendiendo el contexto de cada uno de los países y se van a dar cuenta que no es tan fácil decir que el comunismo en el siglo XX fue un fracaso. Es de que, cabrón, te lo juro que se pone bien difícil. Me encantaría ser más simple, pero la verdad es que todo lo que he leído, todo lo que he investigado, no es tan fácil hacer ese claim. Y creo que Zizek lo sabe. Hay cosas criticables y eso también me parece que es nuestra responsabilidad como marxistas. Hay que ser críticos de lo que ha pasado, porque la tradición comunista es una tradición crítica. La teoría marxista es una teoría crítica. For example, that there are more forests in Europe now than there were 100 years ago. There's actually more forests in the entire northern hemisphere than there were 100 years ago. And the news on the ecological front is not as Sí, pero también pensar que porque hay más bosques la naturaleza está bien es una premisa infantil, ¿eh? O sea, es una premisa de dibujan la naturaleza niños de 3 años de edad y dibujan arbolitos. Hay más árboles, hay más naturaleza. No, ¿verdad, güey? O sea, creo que un entendimiento mínimo de lo que funciona en el antropología
antropoceno y en un ecosistema, a lo mejor como un sistema un poco más complejo de relaciones entre diferentes biomas y biosferas y diferentes aspectos de la naturaleza, te diría que no necesariamente más árboles sea que la naturaleza vaya mejor. La proliferación de una especie sobre las otras no necesariamente es una ganancia, sino que el balance entre el tamaño completo de las diferentes especies al unísono, al interactuar en Gaia, en el sistema Gaia, es lo que determina la propia salud del sistema en sí. O sea, se me hace risorio que este vato pueda entender el argumento de que, o sea, pueda decir, hay más árboles, la naturaleza va bien. Es como decir, ayer hacía frío, no hay cambio climático. Es como, a la madre, cabrón, ¿cómo argumentas con alguien así, güey? What else? There are inequalities generated by capitalism, a proclivity towards a shallow materialism, the probability of corruption. The thing about that for me is those are catastrophes that are part of the struggle for human existence. No, mentira. Naturalizar el comportamiento humano bajo un sistema contingente es hacer una extensión trascendentalista de condiciones que son temporales. Es mentira, 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 mentira. Siempre que alguien diga eso, diga, a ver, público, pongan atención. Esto que acaba de decir es una estupidez, mentira. No se lo pueden creer. O sea, esto que acaba de decir es mentira. O sea, decir, es que el ser humano es competitivo por naturaleza. El ser humano es egoísta por naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza. Por ende, no sirve de nada tratar de arreglar nuestros sistemas o buscar una justicia mayor o modelos diferentes de organización social, porque invariablemente va a acabar ganando la naturaleza humana. Ven, casi me ahogo, casi me muero, güey. Este argumento casi me cuesta la vida. Pero es importante que sepan, eso que está diciendo es mentira. ¿Okay? Esto es mentira y es una babosada que se dice desde la época moderna que está, o sea, no sé, güey. O sea, estos fundamentos son de la época de la Ilustración, güey. O sea, ya no estamos ahí, la neta. Itself, a 25-year period, and Ehrlich paid off Simon in the year 2000 because commodity prices went down and not up. And so there is no... Mientras exista el tipo de capacidad productiva que tenemos, con el nivel de desperdicio que tenemos, es inviable pensar en buscar una expansión de la comodidad de la vida para todos. O sea, tiene que replantearse el sistema de producción para que no exista tanto desperdicio en nombre de la proliferación de la dignidad de la vida de la clase media y la clase baja. Ese es el gran problema. Porque hoy, haz de cuenta, para que se produzca un poquito de beneficio para la clase media, tiene que producirse mucho desperdicio en la clase alta. O sea, vean también cómo funcionan los modelos de producción de comida, electrodomésticos y carros. O sea, los Funkos, ¿no? Que ahora están tan de moda, que creo que estaban tirando a la basura 30 millones en Funko por mes, una cosa así. Se acaba de desplomar la acción feísimo, ¿no? Entonces no hay manera. A menos de que cambiemos el modelo económico, tenemos que repensar la idea de distribución, la idea de producción en nombre del bienestar y no producción en nombre de la acumulación de plusvalía. Porque la producción en nombre de la acumulación de plusvalía es lo que genera tanto desperdicio, que es lo que hace inviable el escalamiento de la dignidad de vida de la mayoría. Do they feel happy with their life? And the shock was that some Scandinavian countries, which we considered social democratic paradise, were very low, while Bangladesh, I think, was close to the top. Colombia y Brasil históricamente siempre salen muy altos. Pues digo, piensen esto, güey. Vean de que una foto de los países nórdicos es de que, pinches casitas de colores y la verga, así como Copenhague y no sé, Ámsterdam, de que gente en bici y la verga. Y su música metal negro, de que... metal así tipo metal nórdico con letras que parecen pesadillas y hablan del suicidio y la muerte y que la vida no tiene sentido. Y luego te vas a los guetos de Panamá, güey, Brasil y México y Costa Rica, y así pinches casas todas meadas de cartón cayéndose en pedazos y la gente bailando que la vida es una fiesta, la vida está con madre, ve las nalgas de esa morra, todo está bien, vitamina D, la verdad. O sea, no, ¿qué pedo, no? Se me hace muy raro ese contexto. Me encanta esa idea, güey. The life was relatively, moderately good, but not perfect. Like, there was meat all the time. Maybe once a month there was not meat in the stores. It was very good to remind you how happy you are the other time. Another thing, they had a paradise which should be... La felicidad como contraste, ¿ok? Eso sí, eso es súper importante. La persona que vive feliz todo el tiempo ya no reconoce la felicidad. O sea, es un poco también el por qué llegar a cierto plató de seguridad ya no te produce más felicidad. Es como que, güey, ok, te compraste un carro, ¿ok? El valor en términos de placer que te produce la compra de un segundo carro es detrimentalmente menor al placer que te produce la compra de tu primer carro. Ese es el problema. No hay placer que no se banalice con la repetición ni que no se intensifique con la prohibición. Lo voy a decir otra vez porque me atropelló un poquito las palabras. No hay placer que no se banalice con la repetición o que no se intensifique con la prohibición. ¿A qué se refiere?
que existe también una relación dialéctica entre el deseo y el objeto del deseo. Entonces, claro, y aquí como le está haciendo Zizek, ¿no? O sea, todo el tiempo estás como luchando con esta idea de, mi deseo está direccionado hacia un objeto A que está atrás de un impedimento, entonces dialécticamente mi capacidad de superación de este impedimento y la obtención de este objeto A, que siempre fue mentira, me produce una cierta cantidad de placer. Pero ahora, recursivamente, conseguir ese objeto A nuevamente, pues te vas a dar cuenta que realmente nunca fue lo que querías. Era como, chingados, güey, sí, ya tengo otro carro, ya mucho pedo. Es que pues ya tengo 5 Ferraris, güey. ¿Ahora qué? Pues ahora voy a querer conseguir un Ferrari que se descontinuó y nadie puede producir porque pues, el objeto A va como mariposa y se posa en otro lugar, güey. Entonces, claro, es verdad. La felicidad es una categoría que funciona en contraste, ¿no? La idea de bien y mal, placer y sufrimiento, o sea, son categorías que funcionan en este contenido constantemente binario, que por cierto, en la madre tengo que subir mi tarea a la maestría. Much more modest and open. The danger in Marxism is for me this teleological structure. We are at the 0 point, but there is a unique chance of a reversal into a new emancipated society and so on. And the danger here is that of self-instrumentalization. Proletarian Communist Party is an agent of history which knows the laws of history to put it, follows them and so on. Claro, la crítica está súper interesante. Es como, o sea, ponerte en el lugar del marxista, o sea, vestirte de marxista, te da a ti mismo el lugar de un agente con un tipo de injerencia histórica, ¿no? Que de nuevo es en contra de la lectura marxista, porque si el propio sujeto es producto de condiciones materiales anteriores, tampoco los marxistas son libres. O sea, no porque tienes conciencia de clase o porque sabes tu lugar en la estructura socioeconómica o porque te sabes proletariado y no capitalista o porque has leído muchísimo a Marx y te sabes todas las frases, eso tampoco te hace un agente libre, espontáneo, capaz de actuar en el mundo. Eso es no entender el marxismo, porque justo la idea es que el sujeto es producto de sus condiciones materiales anteriores. No por el desarrollo de la conciencia de clase, de repente te liberas de las cadenas, eres libre y entonces por pensar puedes cambiar el mundo. O sea, eso sería una transformación a una dialéctica ideológica desde una postura marxista. Y entonces aquí, quiero ver cómo defiende la postura de Hegel aquí. Pero a ver. There is no position of this pure acting where you know what you are doing and the result will be so. Claro, porque en Hegel es el espíritu absoluto el que está actuando a través de nosotros. O sea, el mundo material es el medio a través del cual actúa el espíritu absoluto. La idea se manifiesta a través de la dialéctica, de la autoconciencia, en donde nosotros nos vamos superando de manera Aufhebung, o sea, como superación y asimilación de aquellas cosas que impiden la manifestación de la libertad, o sea, de la idea pura a través del mundo material, y nosotros nada más somos como el vehículo, somos el medio a través del cual se manifiesta la idea, pero realmente lo importante es la idea pura que atraviesa de manera cíclica en espiral, subiendo para su manifestación más pura y absoluta. Pero en ese sentido, desde Hegel, la idea de libertad es el reconocimiento de la necesidad, porque el que llega a la autoconciencia reconoce la necesidad de la idea, no de él. O sea, no soy yo un agente, sino que existe una idea que actúa a través de mí y se está manifestando históricamente a través de la dialéctica idealista, de la dialéctica trascendental, y se manifiesta en el mundo. Entonces, es interesante lo que dice Zizek, que no me acordaba de esta crítica. Pero sí, en verdad, muchos marxistas, por tener conciencia de clase o saberse todos los libros de Marx, creen que tienen un tipo de injerencia autónoma y se les olvida que no, que aún su conciencia de clases es resultado de una serie de condiciones materiales contingentes anteriores y ellos mismos, su subjetividad es producto de esas condiciones materiales. ¿Dónde están? ¿Están en este cuarto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los marxistas? ¿Dónde están los neomarxistas? ¿Dónde están estos neomarxistas posmodernos? ¿Dónde están, güey? Lo único que veo son liberales de izquierda. ¿Dónde están los neomarxistas? Porque todas estas cosas de las cuales criticas y te quejas, todo es liberalismo de izquierda woke. ¿Dónde está verdaderamente ese marxismo, güey? ¿Dónde está ese neomarxismo posmoderno, güey? ¿Dónde están? A ver, ¿están aquí en el cuarto con nosotros? ¿Ven? O sea, ¿dónde están? ¿Alguien me indica en un gobierno donde estén realmente estos neomarxistas posmodernos, güey? Digo, a menos de que sea China o a lo mejor Corea del Norte, Cuba, en algunos lugares en Venezuela tal vez, y algunos puestos muy estratégicos en algunos lugares. ¿Dónde están esos neomarxistas posmodernos, güey? Para empezar, güey, es incompatible la idea de posmoderno con neomarxista, ¿eh?
Porque el marxismo es una doctrina filosófica materialista y el postestructuralismo y el posmodernismo son posturas dialécticas, dualistas y algunas incluso pudieran decirse idealistas. Entonces no son compatibles con el marxismo. Claro, está la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, que son el uso de herramientas teóricas para continuar el desarrollo de la crítica al capital. Pero es muy diferente decir neomarxista posmoderno, güey. Es como que, o sea, ese término nunca hizo sentido. Ese término siempre fue la primera banderita roja de estoy hablando con un imbécil. Así, primera bandera roja, estás hablando con un idiota, es cuando dice algo así como neomarxistas posmodernos. Por eso, posmodernismo es la caída y la crítica sistemática a la modernidad. O sea, el posmodernismo negó la idea de que podemos llegar al futuro y la respuesta de la verdad a través de la razón. Negó las metanarrativas dominantes como la teología, la razón pura. O sea, el posmodernismo negó todas esas cosas. O sea, ¿tú crees que el posmodernismo también hizo garras el marxismo? Muchos posmodernos criticaron ferozmente la idea teológica del marxismo. O sea, el marxismo como una doctrina que se iba a cumplir porque es el destino de la humanidad. Obviamente sin entenderlo, también muchos haciendo hombres de paja, pero sin entender la relación de la historia como un proceso dialéctico materialista que va resolviendo los problemas a través de lo que nosotros necesitamos para vivir. And so you have something approximating a map, right? And it's a tentative map of how to get from where things aren't so good to where they're better. And then you have the person go out in the world and confront those things that they're avoiding, that are stopping them from moving towards that higher place. And there's an archetypal reality to that. It's you're in a fallen state, you're attempting to redeem yourself, and there's a process by which that has to occur. And that process involves voluntary confrontation with what you're afraid of, disgusted by, and inclined to avoid. Sí, pero madurar es entender que más allá de ti existe un mundo entero, güey. O sea, esa es la diferencia. Que a lo mejor como niño tú dices, güey, este pedo no funciona y es mi culpa. O esta cosa está mal, es mi culpa. Esta cosa funcionó, fui yo. O sea, desprotagonizarte tu propia historia y entender que tú eres un actor más dentro de un sistema profundamente complejo y una sociedad profundamente compleja, con otros individuos, con la misma mentalidad y con la misma capacidad de significarte, es crecer. O sea, es salirte de ti mismo, cabrón. O sea, ¿qué pedo con estos güeyes que usan esa narrativa, la necesidad de una planeación para volver a reafirmar la idea de que tú mismo eres el actor principal en tu historia? No solo el actor principal, el protagonista y prácticamente el único que importa de tu propia historia. O sea, ¿qué nivel de ceguera tienes que tener para afirmar este tipo de cosas como un camino saludable para la constitución de la vida de una persona, güey? Es como que, sí, eres una persona, pero eres una persona gracias a la preexistencia de un colectivo y de un lenguaje que te constituye, de tu mamá que te puso nombre, de alguien que estudió medicina para parirte, de un sistema médico, de alguien que construyó carreteras para que pudieras llegar al pinche hospital. O sea, de toda una serie de factores y agentes anteriores también, con sus voluntades y sus intereses que coexisten para la creación de la realidad. O sea, no eres tú y el mundo. O sea, no es cambia tu mentalidad y cambiar el mundo, cambia tus hábitos y cambiar el mundo, arregla tu cuarto y arreglas el mundo. O sea, no mames, o sea, salirte de ese pensamiento infantil. You have the best chance of transcending it and living the kind of life that will set your house in order and everyone's house in order. Mentira, porque aceptar esas condiciones de miseria que supuestamente te tocaron y ver cuál es el nivel de tortura que te tocó es normalizar las situaciones como están. Pero esto no es sorpresa, porque este idiota cree en las jerarquías naturales. Como este idiota cree en las jerarquías naturales, para él un tipo de responsabilidad individual sería una persona que dijera, nací pobre, pues bueno, ni modo, déjame ver qué tanta responsabilidad puedo atacar como pobre y como me tocó nacer, pero nadie escogió nacer rico y nadie nos escoger pobre, no tengo que culpar absolutamente a nadie, porque todos ellos son individuos voluntarios, responsables de su propio destino, y a nosotros nos tocó una mano de cartas, entonces voy a jugarla lo mejor que pueda y a afrontar la mayor cantidad de responsabilidad que pueda desde mi posición de voluntad. Pues no, güey. Porque hay una serie de condiciones estructurales que producen estas manos de carta que le toca a cada uno de los individuos. Es nuestra responsabilidad, más bien, si nos tocó una mano de cartas mejores que los demás, voltear a ver y decir, cabrón, ¿qué pedo? ¿Por qué chingados yo me gané la pinche lotería y aquel vato se le está llevando la verga? No es como que yo me lo estoy pasando muy bien. ¿Por qué la gente no se la puede pasar bien como yo? Beset them in their own lives, the ethical problems that beset them, that they know are problems, and that they can set themselves together well enough so that... Mames, es que, o sea... Ay, cabrón. La capacidad de colaboración es uno de los elementos más loables y más impresionantes del humano como especie. El hecho de que nosotros podamos entablar conversaciones a través del lenguaje y aspirar a cosas mayores y proyectar nuestros deseos y frustraciones a través del lenguaje y crear estas figuras ideales que podamos acordar o discordar,
pero es una herramienta profundamente social, es una de las herramientas más poderosas que tiene el humano como especie. Y este vato está diciendo que no, que lo que tenemos que hacer es como regresar al individual y cada quien identificar cuál es el problema que yo puedo resolver, el problema que yo puedo resolver, la ética que yo puedo asumir, la responsabilidad que yo pueda tomar. Is to overcome this small bourgeois sentimentality. And so here I see the danger of, again, my pessimism, false meaning, which can massively... Ese es el pedo. Ese es el pedo. Creerte tus propias mamadas y darte el permiso de actuar en nombre de un supuesto sentido autoidentificado. Ese es el pedo. Creerte tus propias mamadas y darte permiso de actuar en nombre de ese sentido autoencontrado. Okay. Que creo que es lo que pasa con mucha gente que tiene estas nociones de grandiosidad sobre sí mismo y luego acaba diciendo estas majaderías monstruosas en público. Porque ellos creen que encontraron el sentido. El sentido de la vida es derretir el yo, el ego a través de la ayahuasca. Entonces, como yo encontré el sentido de la vida, que es derretir el ego a través de la ayahuasca, déjame convencer a todo el mundo de que haga procesos de ayahuasca para que derritan su ego y encuentren esa verdad superior como yo la conocí. ¿Okay? Just a flow of phenomena, and you tell yourself, it's not that I am killing you, but in the cosmic dance of phenomena, my knife is floating and somehow your knife falls. You know what I'm saying? I'm not disputing some spiritual greatness of Zen Buddhism. I'm saying how even the most enlightened this spiritual experience can serve a terrible cause. Justo, que ese es para mí el problema que existe ahorita con esta fusión entre el capitalismo neoliberal y el yoga y todas estas, ¿sabes? Estas filosofías de microondas New Age. Lo que te dan, justamente es esto que está explicando Cisse, te dan una justificación ideológica para que tú puedas actuar con un tipo de superioridad moral y justificar tus acciones egoístas, individualistas y terribles en el mundo. Tú naturalizas, como de manera invertida, tú naturalizas de manera contraria aquello que estás haciendo en el mundo en nombre de una ideología que se vende a sí misma como cierta. Entonces es de que, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué haces estas cosas, cabrón? ¿Por qué estás obligando, lo que dice en el chat, por qué estás obligando a tu novio a ir a ayahuasca? Ah, no, es que esta es la manera como derrites tu ego y tú todavía estás actuando de manera egoísta porque no has experimentado la verdadera sensación trascendental de perder el significado del yo. Entonces, pues no hay pedo, güey. Lo voy a llevar a la ayahuasca. Llevas a este güey a ayahuasca, tiene un brote psicótico, se le derrite el lóbulo frontotemporal, se le olvida el nombre de sus papás, el vato se vuelve un pinche ermitaño y acaba vagabundo en la calle, pero la morra dice, güey, no, o sea, yo tenía la razón, porque realmente en nombre de una buena causa, en nombre de una ideología dominante que se presenta a sí misma como verdad ontológica, pues tengo el motivo perfecto para hacer todo el mal en el mundo que yo quiera. De la misma manera que está explicando esto el Zen budista, es de que y hay gente tan maquiavélica que instrumentaliza estas ideologías para perpetuarse haciendo estas cosas gozosas, ¿no? Que ahí sí ya veo a los coaches, que es la gente esta que se para en el público y recita frases cristianas o católicas diciendo, no, la verdadera medicina es la oración. Yo no creo en las vacunas, yo creo en la oración, ¿no? Que creo que lo dijo Daniel Javid en su momento en medio de la pandemia, ¿no? O sea, que toda esta gente usa la ideología para perpetuar y justificar sus actos que son profundamente narcisistas, profundamente maquiavélicos, que son profundamente inmorales, además, que son, no, deja tú morales, malignos, perversos y malignos, pero usan una ideología para justificar lo que hacen. Es de que, cabrón, ¿qué pedo que te estás robándole a la gente y abusando de morras en Bacalar? Ah, no hay pedo. Es en nombre de que todos alcancemos la iluminación. Entonces se vale, ¿no? O sea, como todos estamos aquí en búsqueda de una iluminación superior, demás, pues esto nos ayuda y nos da los perfectos argumentos ideológicos para justificar toda la maldad que hacemos todo el tiempo. Ese es verdaderamente el problema de creerte tus propias mamadas. Que luego no te das cuenta que por creerte tus propias mamadas estás actuando como un patán completamente desatado porque tú mismo te diste el permiso perfecto para hacerlo. Besides that, there's no communication across boundaries of identity or belief. And I think that that's an unbelievably dangerous and pernicious doctrine. Jordan Peterson se degradó en lo peor que existe hoy en día de figuras públicas. Por favor, si quieren hacer un clip sobre esto, vean el resumen de este debate para ver a Jordan Peterson en su peor momento y luego quiten todo lo que vale la pena este debate, que la verdad es que sí hay algunas cosas que dice Jordan Peterson en las cuales todavía puedo estar de acuerdo y veo así como resabios de un intento intelectual argumentativo sincero y honesto, lo que tú quieras. Ahorita Jordan Peterson se volvió lobista del fracking, está patrocinado por grupos libertarios, se volvió un capitalista salvaje con una postura reaccionaria conservadora de lo más rancia posible. Es una figura
pútrida ideológicamente hablando, Jordan Peterson. O sea, neta, si en este momento, en el 2019, era un coach para gente un poquito más educada, ahorita Jordan Peterson no es eso. Es una figura sumamente peligrosa con ideas nefastas, ¿ok? Tengan, neta, mucho cuidado. Jordan Peterson se volvió algo terrible, güey. O sea, su adicción a las drogas lo hicieron una figura de verdad despreciable. Es el tipo de personas que siento que le tienen que quitar el micrófono porque está nada de empezar a decir cada sandez, güey. Pero bueno. I hope sincerely that we made at least some people to think and to reject this simple opposition. There are quite reasons. ¿Por qué? En Estados Unidos no hay izquierda. Así de fácil. En Estados Unidos lo que hay es una izquierda liberal, pero realmente es una centroizquierda liberal y una derecha reaccionaria posmoderna también. O sea, el grupo realmente de los conservadores tradicionalistas es minúsculo y el grupo de los marxistas, materialistas, políticos es minúsculo. O sea, prácticamente inexistente. O sea, esa distinción entre izquierda y derecha en el sentido político americano no existe. Tratar de aplicarla a otros países también es una pérdida de tiempo. Excelente. ¿Todo chingón? Muy bueno. Muy bien, racita. Los voy a dejar por acá. Prometo revisar la siguiente semana si quieren vemos el debate de Chomsky contra Foucault, que es otro tipo muy distinto de debate, que también me parece que está en otro nivel, ¿no? Porque allá los dos estás hablando de dos intelectuales muy serios. Está muy chingón la discusión entre ellos dos. Pero bueno, esta estuvo divertida. Lo hago principalmente por esto, porque Peterson me parece una figura sumamente peligrosa, nefasta, y tengo entendido que va a venir a México pronto. Entonces es importante que la gente esté informada de quién es Peterson, cuáles son las ideas que defiende, dónde está, realmente cómo se compara contra un intelectual serio para que lo ubiquen en donde debe estar. O sea, Peterson en su mejor momento fue un coach para gente un poquito más educada y hoy en su peor momento nada más es que una figura pública manipulada por los intereses del capital. Luego, si quieren, podemos ver un video también que analiza actualmente su relación con los grupos de lobby, que cómo está financiado por grupos de fracking, cómo está financiado por intereses de think tanks liberales, en fin, ¿no? Para que tengan cuidado con las ideas, tómenlas de donde vienen y nada, espero les haya gustado. Los dejo por acá, Capitán Humano.